15 de abril, Día Internacional de la Enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe es una enfermedad genética provocada por alteraciones en el gen que codifica la proteína alfa-glucosidasa ácida, la única capaz de degradar el glucógeno de los lisosomas. Esta enfermedad presenta dos formas: la enfermedad de Pompe de inicio infantil, que aparece en niños menores de 1 año y con una actividad enzimática menor al 1%, y la enfermedad de Pompe de inicio tardío, que se caracteriza porque la actividad enzimática está entre el 1 y el 30% y no cursa con cardiopatía. A pesar de ser una enfermedad que afecta a todos los tejidos del cuerpo, lo hace especialmente en los músculos, de forma que el glucógeno se almacena inicialmente en los lisosomas, los cuales acaban rompiéndose. Esto hace que el glucógeno, junto con el resto de enzimas lisosomales, se libere al citoplasma de la fibra muscular, lo que provoca una disrupción mecánica y una disfunción lisosomal que, si se agrava, puede llegar a ser irreversible. De forma progresiva, los músculos acumulan vacuolas llenas de glucógeno y material autofágico, haciendo que la fibra muscular vaya perdiendo su función hasta su necrosis y sustitución por tejido graso y conectivo. Esto se va a traducir en una serie de signos y síntomas característicos de la enfermedad de Pompe, que marcarán la evolución de la enfermedad, dando lugar, en ausencia de tratamiento, a una discapacidad permanente. En el caso de la enfermedad de Pompe de inicio infantil, IOPD, los síntomas comienzan a los pocos meses de vida. Los pacientes suelen presentar cardiomegalia, hipotonía, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dificultad para alimentarse y retraso del crecimiento. En el caso de la enfermedad de Pompe de inicio tardío, LOPD, las principales manifestaciones clínicas pueden ser una CPK alta, acompañada de síntomas inespecíficos, debilidad muscular proximal, sobre todo debilidad de cinturas, e insuficiencia respiratoria temprana. En cuanto a la hipercecaemia, es importante saber que una CPK normal no descarta una enfermedad de Pompe, aunque es excepcional. Suele estar alterada dentro del rango de 300 y 3000. En ocasiones puede venir acompañada de elevaciones de las aminotransferasas y no suele cursar con rabdomiólisis. Al ser una miopatía, la enfermedad de Pompe de inicio tardío se caracteriza por cursar con una debilidad muscular fundamentalmente axial, en la que destaca la hiperlordosis, y por afectar inicialmente a las extremidades inferiores, estando implicadas sobre todo zonas proximales y compartimentos posteriores. Otros signos posibles son la ptosis palpebral, la escápula alada leve y simétrica y la macroglosia. Además, se conoce el orden de afectación radiológica de los músculos en resonancia magnética en la enfermedad de Pompe, siendo algunos de los primeros afectados la lengua, a pesar de no presentar síntomas precozmente, o los músculos subescapulares. Entre los primeros afectados también se distinguen algunos músculos de los muslos, tales como los aductores, isquiotibiales y cuádriceps, así como los músculos de la pelvis, los paraespinales o los oblicuos abdominales. Para una correcta evaluación de la debilidad muscular es necesario realizar una exploración muscular en la que el músculo explorado esté en posición adecuada y evitando el efecto de la gravedad. Realizar una exploración funcional como la maniobra de Gowers. Evaluar cómo el paciente salta, sube escaleras o se mantiene a la pata coja, entre otras. Y anotarlo en su historial para poder llevar a cabo un seguimiento. Además, hay otras técnicas que se pueden emplear, como la resonancia magnética, que resulta de gran utilidad en el diagnóstico diferencial, la biopsia muscular, que indica patología cuando se observan vacuolas cargadas de material Pas positivo y una fosfatasa ácida alterada, pero que puede ser normal en un 30% de los casos, y el estudio en gota de sangre seca de una alta sensibilidad.
No obstante, siempre requerirá de un estudio de confirmación genética posterior. La insuficiencia respiratoria temprana es una manifestación típica de la enfermedad de Pompe de inicio tardío y la principal causa de morbimortalidad. En algunos pacientes, esta es la primera manifestación de la enfermedad y un tercio requieren ventilación mecánica no invasiva antes de la pérdida de la marcha. En un principio solo se requiere ventilación mecánica nocturna, llegando a necesitarse las 24 horas según avanza la enfermedad. Estas manifestaciones respiratorias afectan a la musculatura abdominal, orofaríngea, intercostal, diafragmática. La debilidad en la musculatura expiratoria se traduce en tos ineficaz e infecciones respiratorias a repetición. Si hay debilidad orofaríngea, puede haber eventos obstructivos que provocan episodios de desaturación de oxígeno. En el caso de debilidad intercostal y diafragmática, aparece ortopnea, síntoma de alarma que sugiere debilidad muscular respiratoria y un patrón ventilatorio superficial que da lugar a hipercapnia nocturna e hipoventilación alveolar con acumulación de carbónico. La desaturación de oxígeno, la hipercapnia nocturna y la hipoventilación alveolar derivan en somnolencia diurna, cefalea matutina y sueño no reparador. Las pruebas que se suelen realizar para identificar la insuficiencia respiratoria son pruebas funcionales como la capacidad vital forzada con una baja sensibilidad que mejora realizando la prueba en decúbito, u otras pruebas como son la presión inspiratoria máxima o la presión expiratoria máxima. También se realizan estudios del sueño como la pulsioximetría nocturna, la poligrafía y la polisomnografía, imprescindibles para diagnosticar episodios de apnea e hipoventilación. Si no se trata, la enfermedad de Pompe es inexorablemente progresiva y lleva a un deterioro significativo y a un aumento de la discapacidad, incrementando la morbilidad y la mortalidad temprana. En el caso de la forma infantil, casi siempre provoca la muerte antes de los 2 años de edad. La evolución natural de la enfermedad supone que cada año que transcurre desde el diagnóstico se incrementa un 8% en la necesidad de soporte respiratorio, un 13% en la necesidad de silla de ruedas. Los objetivos del tratamiento son detener y/o reducir el avance de la enfermedad, con un beneficio en las funciones motora y respiratoria. Sin embargo, el tratamiento es crónico y requiere de una supervisión médica multidisciplinar. Además, al ser intravenoso, la administración es hospitalaria cada 2 semanas y dura aproximadamente entre 6 y 10 horas en función del paciente. La enfermedad de Pompe es un trastorno neuromuscular progresivo, incapacitante y poco frecuente que tiene un fenotipo reconocible. Su forma infantil se caracteriza por presentar cardiomegalia, hipotonía y una debilidad muscular generalizada. La forma de inicio tardío presenta una CPK elevada, debilidad muscular y afectación respiratoria temprana. Ante su sospecha, se debe medir la actividad enzimática en gota seca, un método ideal de screening, mientras que el diagnóstico definitivo se consigue mediante estudio genético que confirme una mutación en cada alelo. Un tratamiento temprano es fundamental para reducir la progresión de la enfermedad. Además, resulta imprescindible la participación de un equipo multidisciplinar en su manejo y tratamiento para obtener mayores beneficios y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este equipo suele estar formado por especialistas en neurología, neumología, cardiología, psicología, nutrición, fisioterapia y logopedia, aunque cada paciente necesita un abordaje personalizado.